Acudió a la gala benéfica como un invitado más, pero la noche se convirtió en una prueba cuando 3 policías borrachos decidieron que sus uniformes les protegerían en lugar de la ley. Míralo hasta el final y no olvides suscribirte y comentar desde qué ciudad lo estás viendo. La carretera ascendía lentamente por la ladera del bosque, curvándose entre los troncos como una cinta de luz que respiraba entre sombras. Las luces doradas, dispuestas a intervalos regulares, daban la ilusión de una procesión silenciosa que conducía hacia la cima. Desde lo alto ya se divisaba el hotel, un edificio de piedra clara y amplias superficies de vidrio que reflejaban el cielo morado del atardecer. No era un hotel común, sino una obra arquitectónica pensada para impresionar. Un espacio donde el lujo no gritaba, sino que susurraba con la voz de quienes creen que la elegancia consiste en que nadie note su esfuerzo. En la entrada los coches se detenían con precisión casi coreográfica. Conductores uniformados abrían puertas, los focos de las cámaras captaban destellos de joyas, y los saludos formales se sucedían en una danza estudiada. Los invitados eran gente que acostumbraba a moverse en círculos donde el poder se vestía de beneficencia. La gala de aquella noche, organizada por una fundación de renombre, había sido concebida como un evento para recaudar fondos destinados a víctimas de abuso y violencia institucional. Pero bajo la superficie de caridad y champán, todos sabían que también era una oportunidad para ser vistos, para negociar alianzas, para sellar compromisos detrás de sonrisas impecables. En medio de ese desfile de apariencias, un vehículo negro se detuvo sin llamar demasiado la atención. No era un coche de lujo ostentoso, ni llevaba a chofer uniformado. La puerta se abrió con un movimiento simple, y de ella descendió un hombre cuya presencia alteró sutilmente el ritmo del entorno. No necesitaba presentaciones ni anuncios. Chuck Norris bajó del auto con la naturalidad de quien no tiene nada que demostrar. Su atuendo no seguía el protocolo de etiqueta. Camisa de cuadros bien planchada, vaqueros oscuros, botas de cuero curtido y un sombrero que proyectaba sombras sobre sus ojos. La textura del cuero y la rigidez de su postura hablaban de un tipo de elegancia distinta, una que no se compra ni se finge. Cuando cerró la puerta con un leve golpe, el joven valet que esperaba se quedó inmóvil por un segundo, sin saber si debía ofrecer ayuda o simplemente hacer una reverencia. Chuck le sonrió con la amabilidad de quien agradece sin conceder familiaridad, y caminó hacia la entrada como si cada paso marcara su propio compás. A su lado apareció su esposa. El vestido que llevaba no era extravagante, pero parecía hecho de la misma materia que la noche. Rojo oscuro, con un brillo líquido que captaba cada destello del entorno. No había exceso de joyas, solo un colgante de plata fina que descansaba sobre su clavícula. Una figura simple, sin ostentación. Ella caminaba junto a su marido, no detrás ni delante, con la seguridad tranquila de quien no necesita ser anunciada. Había en su presencia una mezcla de serenidad y firmeza que obligaba a los demás a bajar la voz. Juntos, formaban una imagen poderosa, no por la fama ni por la riqueza, sino por esa armonía silenciosa que se construye entre dos personas que se reconocen desde hace años. Al entrar en el vestíbulo, el murmullo cambió de tono. Las conversaciones se interrumpieron por un instante, como si el aire se hubiera detenido a escuchar. No hubo exclamaciones ni gritos de sorpresa, solo un movimiento sutil de reconocimiento. Algunos hombres mayores asintieron con respeto. Las mujeres intercambiaron miradas discretas, y los más jóvenes intentaron tomar fotos sin ser descubiertos. La reputación de Chuck Norris no pertenecía al terreno del espectáculo, sino al de la leyenda. Y una leyenda, cuando entra en un lugar, no necesita hablar. En pocos segundos, el equilibrio social de la sala se reajustó. Las miradas se desviaron hacia él, pero con un tipo de reverencia que combinaba curiosidad con gratitud. Chuck no buscó atención. Observó el entorno con la calma analítica que le era natural. Su mirada pasó de los cuadros a las puertas, de las mesas a las salidas de emergencia. No era paranoia, sino hábito. Años de disciplina le habían enseñado que un hombre que domina su entorno nunca necesita imponerlo. Su esposa, que lo conocía demasiado bien, deslizó suavemente la mano sobre su brazo, un gesto diminuto que le recordaba que aquella noche no era una misión ni una patrulla, sino una causa. Él le devolvió la mirada con una sonrisa leve, más en los ojos que en los labios,
y ambos siguieron avanzando hacia el salón principal. El gran salón estaba iluminado por un resplandor dorado. Los ventanales reflejaban las luces como si el propio bosque quisiera participar del evento. En el escenario, una banda de jazz interpretaba melodías suaves, el tipo de música que transforma el tiempo en algo más lento, más elegante. Las mesas estaban vestidas con manteles blancos y centros de flores rojas que coincidían con el tema del evento. La cinta roja que simbolizaba apoyo y solidaridad con las víctimas. En las paredes, fotografías enmarcadas mostraban rostros de mujeres y niños. Algunas sonreían, otras simplemente miraban con la expresión de quienes aún no creen del todo en su salvación. Esas imágenes le dieron a la gala un peso moral que contrastaba con la superficialidad del lujo. Los organizadores se acercaron con respeto. Chuck estrechó manos, escuchó palabras de agradecimiento, devolvió frases cortas, sin adornos, cargadas de sinceridad. Hablaba poco, pero cada palabra suya parecía tener el peso de un compromiso. Cuando un joven empresario le preguntó por qué había decidido apoyar esa causa y no otra, su respuesta fue simple: porque nadie debería temer a quien juró protegerla. Esa frase recorrió la mesa como un eco de realidad. Su esposa, de pie a su lado, asintió en silencio. Para ella, aquellas palabras no eran una declaración pública, sino una promesa íntima. Mientras avanzaba la noche, el ambiente adquirió un tono más relajado. Los invitados reían. El sonido de las copas al chocar se confundía con las notas del saxofón, y la fundación presentaba los logros del año anterior. Los discursos hablaban de cifras, de avances, de nuevos programas de asistencia legal. Pero entre los datos aparecían historias, fragmentos de vidas destrozadas y reconstruidas, testimonios que recordaban la fragilidad de la justicia cuando se enfrenta a la impunidad. En uno de esos relatos, una mujer mencionó a su agresor, un oficial de policía que había usado su placa para silenciarla. La esposa de Chuck se estremeció apenas perceptiblemente. Su rostro no cambió, pero su mirada se volvió más seria. En ese instante comprendió que la gala no era solo una celebración de logros, sino también una radiografía de todo lo que aún no se había resuelto. Una de las coordinadoras del evento se acercó entonces a Chuck, disculpándose con una cortesía nerviosa. Le explicó que los organizadores necesitaban unos minutos con él en la parte trasera del escenario para confirmar el orden de su intervención. Chuck asintió. Antes de irse, miró a su esposa, asegurándose de que estaba cómoda. Ella le sonrió con esa mezcla de ternura y determinación que era su sello, y le dijo que aprovecharía para salir a la terraza y tomar un poco de aire fresco. Él la observó unos segundos más, un reflejo de su instinto protector, y finalmente se apartó, desapareciendo tras un grupo de voluntarios. Ella cruzó el salón lentamente, saludando a conocidos con gestos suaves. Al llegar a las puertas de cristal que daban a la terraza, el sonido de la música se amortiguó hasta volverse un eco. Afuera el aire era fresco y olía a tierra húmeda y a jardín recién regado. El paisaje se extendía como una pintura nocturna. Luces discretas bordeaban los senderos y más allá se veía la silueta del bosque. El cielo estaba despejado, con una luna fina que parecía observadora silenciosa. La mujer se apoyó en la barandilla, dejó que la brisa moviera un poco su cabello y respiró con calma. Desde allí, el hotel parecía una burbuja de cristal suspendida entre el lujo y la soledad. Por primera vez en toda la noche, se sintió verdaderamente tranquila. Dentro, Chuck seguía revisando detalles con los organizadores. Su mente, disciplinada, dividía la atención entre el protocolo y la intuición. Tenía esa sensación inexplicable, esa alerta silenciosa que se activa sin razón aparente. Quizás fue el tono de voz de un asistente o el eco de una puerta que se cerró de más, pero no le dio importancia. En su vida las alertas solían estar presentes incluso en los lugares más seguros, y la experiencia le había enseñado a no vivir prisionero de ellas. En la terraza, la mujer contemplaba el reflejo de las luces del interior en los cristales. Veía los movimientos de la gente como sombras danzantes, las figuras que se acercaban y se alejaban, risas que no alcanzaban a salir del vidrio. Había en esa escena algo hipnótico, casi irreal. Levantó la vista hacia el cielo. La luna había ascendido un poco más, y las estrellas comenzaban a ganar fuerza.
Cerró los ojos y pensó en lo mucho que habían vivido juntos, en los años de disciplina, en los días tranquilos y en las pruebas superadas. Aquella noche debía ser una más, una celebración de paz y esperanza. Pero en algún punto del camino, en la curva oscura donde terminaban los faroles del estacionamiento, un coche policial se detuvo sin ser anunciado. Sus luces no parpadearon, y el motor se apagó en un silencio calculado. Ningún guardia se acercó, porque la autoridad, cuando lleva uniforme, rara vez es cuestionada. 3 hombres descendieron del vehículo, sus pasos irregulares, su respiración cargada del olor agrio del alcohol. Caminaban con la confianza de quienes creen que su placa los protege de todo. No lo sabían aún, pero esa noche la ley que ellos pretendían representar iba a volverse contra ellos. La mujer seguía ajena a su llegada. Dentro del hotel, la música aumentaba el volumen para acompañar un nuevo brindis. Chuck sonreía cortésmente ante los agradecimientos, sin imaginar que, a unos pocos metros, el destino ya había comenzado a escribir otra historia. La noche, que hasta entonces había prometido paz, se preparaba para revelar su verdadero rostro. Y en el aire templado de la terraza, la quietud se volvió demasiado perfecta, como si el mundo contuviera la respiración antes del desastre. El aire sobre la terraza tenía esa textura fresca que anuncia el comienzo de la noche profunda. Las lámparas de piedra proyectaban un resplandor dorado sobre las losas, y el jardín, más allá de los límites de luz, parecía disolverse en un mar de sombra y perfume vegetal. La mujer de rojo permanecía junto a la barandilla, absorta en la calma. El viento movía lentamente la tela de su vestido, y el murmullo lejano del salón se mezclaba con el canto de los grillos. Dentro, la música seguía su curso. La banda de jazz había elegido una melodía más lenta, una que flotaba como un suspiro entre las conversaciones y el tintineo de copas. Desde fuera, todo el lugar parecía una fortaleza de paz, una vitrina donde el mal no podía penetrar. Pero la verdadera quietud siempre tiene una fragilidad escondida, una grieta invisible por donde el peligro se cuela sin anunciarse. A lo lejos, en el borde oscuro de la propiedad, un coche descendía lentamente la colina. No traía sirenas ni luces encendidas, pero el brillo apagado de sus faros se reflejó por un instante en el tronco de un árbol antes de desaparecer. Era un vehículo policial, aunque no formaba parte del operativo de seguridad contratado para el evento. Ninguno de los guardias apostados cerca de la entrada lo detuvo. Ver un coche de patrulla genera una reacción automática. Respeto, confianza, el alivio de saber que la ley está cerca. Nadie pensó en preguntarse por qué llegaban ni quién los había llamado. La autoridad, cuando viste uniforme, tiene el privilegio de no dar explicaciones. El coche se detuvo en una zona lateral, donde las luces no alcanzaban a brillar. El sonido del motor se apagó, pero el leve chirrido de las puertas rompió el equilibrio del silencio. 3 hombres descendieron, llevaban el uniforme completo, pero con los botones mal abrochados y los cinturones flojos. Los reflejos metálicos de las placas destellaban como ojos de animales. Uno de ellos tropezó con la grava y soltó una carcajada ronca. El olor del alcohol, mezclado con el humo de cigarrillos, los envolvía como un halo profano. Habían llegado sin propósito claro, más que el de prolongar la embriaguez y probar el alcance de su impunidad. Caminaron sin prisa hacia el edificio. El sonido de sus botas sobre las piedras era irregular, una cadencia rota que solo podía producir la ebriedad. Desde el interior del hotel, a través de los ventanales, la mujer de rojo podía verse como una figura delicada, recortada contra la luz cálida. Uno de los hombres se detuvo a observarla. Habló en voz baja, una frase que hizo reír a los otros 2. Las carcajadas se ahogaron rápido, no porque sintieran vergüenza, sino porque el instinto de depredador exige silencio antes del ataque. La mujer, mientras tanto, seguía sin saber que ya no estaba sola. Había apoyado las manos sobre la barandilla, mirando hacia la llanura iluminada por la luna. Pensaba en la promesa de aquella noche, en cómo Chuck había sonreído al ver las fotografías de los niños rescatados por la fundación. Aquello le había recordado los días en que ambos trabajaban, sin cámaras ni titulares, ayudando en misiones discretas, visitando hospitales y hogares donde nadie los reconocía.
Había en ella una serenidad que provenía de los años, de haber aprendido a distinguir la paz verdadera de la simple ausencia de ruido. Por eso, cuando el primer sonido ajeno interrumpió su contemplación, lo notó al instante. Fue un paso, solo uno. Le siguieron otros dos, más pesados, desacompasados. Ella giró ligeramente la cabeza. A la distancia, tres figuras se recortaban contra la penumbra. Reconoció el uniforme y relajó el cuerpo. Policías, pensó, y volvió la mirada al horizonte. Sin embargo, algo en su caminar la obligó a mirar de nuevo. Había en ellos una manera de moverse que no correspondía al protocolo. Iban demasiado cerca uno del otro, riendo entre dientes, el tercero tambaleándose con un vaso de plástico aún en la mano. Se acercaron sin urgencia, con esa seguridad torpe de quienes confunden el poder con la propiedad. El primero habló, una frase trivial sobre la belleza del lugar. Su voz arrastraba las palabras, impregnadas de alcohol. El segundo añadió algo sobre el clima y luego sobre ella, y el tercero no dijo nada. Solo la observó con una sonrisa que no era de cortesía. Ella respondió con educación, un «buenas noches» corto, con ese tono que busca marcar distancia sin ofender. Pero la distancia para ellos era un juego que disfrutaban romper. El primero se adelantó un paso, invadiendo el espacio de luz que la separaba del resto del jardín. La mujer se apartó apenas, inclinándose hacia el lado contrario. Podría haber entrado al hotel en ese momento, pero la cortesía, ese reflejo social que tantas veces ha protegido a los agresores, la retuvo. Ninguno parecía hostil, al menos no de inmediato. Tal vez solo estaban ebrios, tal vez necesitaban ser recordados de su propio decoro. «¿Estás sola esta noche?», preguntó el de más edad, con una sonrisa torcida. «No», respondió ella con calma. «Mi esposo está dentro». Los otros dos se miraron y rieron, como si la frase tuviera un doble sentido que solo ellos entendían. Ella notó el brillo en sus ojos, una chispa de burla disfrazada de simpatía. Dio un paso atrás, buscando la seguridad de la puerta. El más joven, advertido de su intento, se movió hacia un lado, no con rapidez, sino con la parsimonia de quien juega con su presa. «No queríamos asustarla», dijo el primero. «Solo charlar un poco. No todos los días vemos a alguien tan elegante por aquí». La palabra cayó con un peso viscoso. Elegante. Un halago deformado por el tono, por la intención detrás de los dientes que la pronunciaban. La mujer mantuvo la compostura. Había aprendido, en más de una ocasión, que la dignidad es el primer escudo y el último. «Gracias», contestó, «pero estoy esperando a alguien. Les deseo una buena noche». Giró para entrar, pero la puerta no cedió. El tercer hombre, el que hasta entonces había permanecido callado, apoyaba la mano sobre la manilla. No la sostenía con fuerza, solo lo suficiente para que pareciera un gesto casual. Sonrió. «¿Qué prisa, señora? Un minuto más, ¿sí?» Esa frase marcó el inicio del cambio de atmósfera. Lo que hasta entonces había sido una escena incómoda, se convirtió en una amenaza. Los espacios entre ellos se redujeron. El aire parecía haberse espesado. Dentro del hotel, el sonido del jazz subió de intensidad. El saxofón se estiró en una nota larga que ahogó cualquier posibilidad de que una voz humana la traspasara. Ella respiró hondo. No se movió aún. Había una regla no escrita que conocía. No mostrar miedo. No permitir que el miedo huela su nombre. El primero se inclinó apenas hacia ella. Su aliento era una mezcla de whisky y arrogancia. La mujer sostuvo su mirada sin retroceder. El segundo, detrás, soltó una carcajada suave, casi un gemido de diversión. El tercero seguía bloqueando la puerta, su silueta recortada contra el resplandor del interior. No había manera de entrar sin tocarlo, y tocarlo significaba cruzar la frontera que ellos esperaban. Durante unos segundos todo permaneció suspendido. Las luces del jardín temblaron con el viento. El vestido rojo se movió apenas. El sonido de un vaso cayendo sobre la piedra resonó como un disparo. El segundo hombre había dejado caer su bebida y ahora observaba el líquido formar un charco oscuro entre sus botas. «Mira eso», dijo con voz pastosa. «Hasta el suelo quiere un trago contigo». El primero rió. Ella no respondió. Su silencio los irritó,
Como irrita a los cobardes la falta de sumisión. Tranquila, señora, continuó él. No queremos problemas. Solo admirar lo que tenemos delante. La mujer alzó el mentón. Su voz, cuando habló, fue clara, sin temblor. Si me tocan, sí tendrán problemas. El hombre arqueó las cejas, sorprendido. La valentía siempre desconcierta al que espera debilidad. Dio otro paso y con la mano abierta rozó su brazo. Fue un contacto mínimo, casi simbólico, pero bastó para romper la frontera. Ella se apartó al instante, con un movimiento seco, y lo miró con una firmeza que los desarmó por un instante. No lo haga de nuevo, dijo. El segundo estalló en carcajadas. El tercero giró apenas la cabeza hacia el interior, asegurándose de que nadie los observaba. Las risas se disolvieron pronto. El primero volvió a acercarse, más rápido ahora, con una sonrisa torcida que ya no pretendía ser amable. La mujer retrocedió hasta que sintió el frío de la columna contra la espalda. En ese instante comprendió que la puerta ya no era una salida, sino una trampa. El silencio volvió a caer, pesado, opresivo. Solo el ruido del viento entre las hojas llenaba el espacio. El hombre extendió otra vez la mano, esta vez sin disimulo, y tocó el borde del vestido, apenas un instante, suficiente para encender la chispa del miedo y la ira. Ella reaccionó con una rapidez que no esperaba de sí misma. Apartó su brazo de un golpe y se deslizó hacia un lado, creando una distancia de seguridad. «Le he dicho que no». Sus palabras rebotaron contra el aire y murieron sin eco. Nadie podía oírlas dentro del hotel. El primero fingió una sonrisa. «No se ponga así, señora. Solo estamos jugando. Esto no es un juego». Él alzó la voz, la carcajada de antes convertida en gruñido. «¿Y quién va a decir lo contrario? ¿Usted?» El tono lo dijo todo. Ella lo entendió. No era una amenaza física inmediata, sino el abuso de poder, la certeza de que los demás mirarían hacia otro lado. El segundo avanzó también, su cuerpo formando una pared. La mujer calculó la distancia a la barandilla, al jardín, a la cámara de seguridad en la esquina. Si corría hacia el césped, podría tropezar. Si empujaba la puerta, tendría que apartar al tercero. No tenía salida. Respiró una vez, profundamente. Sus manos estaban frías, pero sus pensamientos, claros. Recordó los talleres de defensa personal en los que había insistido años atrás. Recordó las palabras de Chuck. No siempre puedes ganar, pero siempre puedes resistir. El primero levantó el brazo, intentando sujetarla del hombro. Ella giró el torso con un movimiento seco, y su mano chocó contra el aire. No fue una defensa violenta, sino precisa, suficiente para demostrar que no se dejaría dominar. Esa reacción lo irritó más. Los tres intercambiaron miradas. El tercero, que seguía en la puerta, murmuró algo, quizás una advertencia o una burla. El primero volvió a avanzar, más torpe, más agresivo. La mujer lo observó, y en su mirada ya no había miedo, sino una concentración feroz. Cada paso de él era un error que ella podía prever. Cada respiración suya era una cuenta atrás. Dentro, la música cambió de ritmo. El jazz dio paso a una melodía con más instrumentos, más ruido, como si el destino hubiese decidido proteger la escena tras una cortina de sonido. Cuando el hombre volvió a tocarla, fue distinto. Su mano bajó hacia la cintura del vestido. Ella reaccionó de inmediato, apartándose con fuerza. La tela se tensó, y el roce sonó como un susurro de tela rota. Los dos hombres detrás avanzaron un paso más. La tensión era un hilo invisible que se estiraba hasta el límite. Entonces ella levantó la vista, buscando instintivamente algo, cualquier cosa que le indicara que no estaba sola. Y lo vio. A través del reflejo del vidrio, entre las luces del interior, una figura se movía. No era un invitado ni un camarero. Era una sombra familiar que caminaba con un ritmo medido, casi imperceptible, pero con una dirección precisa. La silueta se recortó con nitidez. El sombrero, los hombros anchos, el paso sereno. No había duda posible. Era él. El alivio no se reflejó en su rostro. No podía permitirse mostrar esperanza. Solo enderezó el cuerpo, fijando la vista en los hombres frente a ella, sin delatar con un solo gesto que algo había cambiado. Los tres siguieron hablando, ajenos a la nueva presencia.
La cámara del techo giró 1 milímetro, registrando el ángulo perfecto. El viento se detuvo, y por un instante, el mundo pareció contener la respiración. En la terraza, bajo las luces doradas que empezaban a parpadear, la noche ya no era una promesa de paz. Era el preludio de una tormenta que estaba a segundos de desatarse. El aire se había vuelto más denso, como si cada molécula contuviera electricidad. Las luces del jardín seguían brillando con una serenidad engañosa, y el murmullo de la música dentro del salón sonaba ahora distante, inalcanzable. La mujer de rojo, con el corazón latiendo a un ritmo que su rostro no delataba, sabía que el equilibrio que la protegía pendía de un hilo. Frente a ella, los 3 hombres seguían allí, respirando con la impaciencia de quienes se creen dueños del espacio. El primero, el más alto, avanzó otro paso, apenas un movimiento, pero suficiente para dejar claro que ya no fingían cortesía. La conversación había terminado. Lo que venía después sería imposición o resistencia. El olor a alcohol era tan fuerte que parecía adherirse a la piel. Ella sintió una oleada de repulsión, pero también una lucidez que solo nace en los momentos en que el peligro es absoluto. Había estado en situaciones tensas antes, en lugares donde la mirada de un hombre pesaba más que una amenaza. Pero esta vez no era solo eso. Era la constatación del abuso convertido en acto, del poder transformado en arma. Sus pensamientos se movían con precisión. El primero estaba a 2 pasos, el segundo medio metro a la izquierda, el tercero todavía junto a la puerta, custodiando una salida que había dejado de ser posible. Calculó la distancia hacia la columna, la altura de su tacón, la posibilidad de moverse rápido sin caer. El suelo estaba ligeramente húmedo por el rocío. Un movimiento erróneo bastaría para perder el equilibrio. No debía precipitarse. El primero habló otra vez, una frase cargada de falsa familiaridad, una invitación disfrazada de burla. Ella no respondió. Su silencio los provocó, y el segundo soltó una risa seca, casi un ladrido. Era la risa de los hombres que se sienten impunes. El tercero levantó la mano derecha, fingiendo un gesto de calma, pero su mirada traicionaba algo más oscuro. No iba a detenerlos, solo observaba cómo el juego se desarrollaba. El primer contacto real fue rápido, casi imperceptible, como una sombra que cruza la piel. Una mano rozó su hombro. No fue un empujón, ni una caricia, sino algo peor. Un acto de posesión, el gesto de quien cree que puede tocar sin consecuencias. Ella reaccionó al instante. Giró el cuerpo con firmeza, apartando su brazo de un golpe seco. No gritó. Sabía que nadie la oiría. La música seguía envolviendo el aire con esa suavidad que volvía todo más irónico. El hombre retrocedió un paso, sorprendido, y luego esbozó una sonrisa torcida, la sonrisa de quien ha encontrado resistencia y piensa que es parte del juego. El segundo se acercó, buscando intimidar, y la flanqueó por el otro lado. La mujer, con la espalda ahora pegada a la columna, sintió el frío del mármol a través del vestido. El primero volvió a hablar, pero ella apenas escuchaba. Cada palabra suya era ruido. Lo importante era el movimiento de sus cuerpos, la manera en que se desplazaban para cerrar el espacio. El segundo fingía hablar con suavidad, pero su mano se movía demasiado cerca de su cintura. El tercero, inmóvil junto a la puerta, giró la cabeza hacia el interior, comprobando que nadie mirara. Sus ojos reflejaron el resplandor dorado de los focos, un brillo mecánico que lo hacía parecer menos humano. Ella se dio cuenta de que ya no pensaban en las consecuencias. Lo que estaban a punto de hacer no era improvisación, era el resultado de muchas noches en las que habían jugado con los límites sin pagar el precio. El primero avanzó otro paso, y su sombra la cubrió. Ella levantó la vista y lo miró directamente, sin pestañear. Había aprendido que mirar al agresor no lo detiene, pero lo desarma de una manera sutil. Lo obliga a verse a sí mismo. La mirada de ella no era de súplica, sino de advertencia. Él pareció dudar por un segundo, pero el orgullo lo empujó hacia adelante. Su mano bajó hacia el borde del vestido. Fue un movimiento torpe, lento por el alcohol, pero inequívoco. Ella actuó por reflejo. Con un giro rápido del torso, esquivó su alcance y lo empujó con el antebrazo. El golpe no fue fuerte, pero lo tomó desprevenido. Tropezó con el segundo, y ambos rieron,
la risa nerviosa de los cobardes que confunden su propia torpeza con una diversión compartida. «No vuelva a tocarme», dijo ella con voz baja, firme, tan controlada que parecía una orden. El silencio que siguió fue denso. Hasta el viento pareció detenerse. El primero dejó de reír. El segundo, que aún sostenía la botella vacía, la dejó caer al suelo, donde se rompió en 1000 fragmentos. El tercero, el más silencioso, cruzó los brazos, observando. Había en sus ojos un cálculo frío, el tipo de mirada que mide consecuencias. No intervendría. Solo decidiría cuándo irse si todo se salía de control. El primero levantó la mano otra vez, no para golpear, sino para afirmar su dominio. Esta vez su palma se apoyó en la pared junto a su cabeza, encerrándola entre el muro y su cuerpo. El olor de su aliento le golpeó la cara. Ella respiró despacio, obligándose a no ceder terreno. Estaba sola, lo sabía, pero la soledad no era nueva para ella. Había aprendido que incluso el miedo puede ser domesticado cuando uno se enfrenta a él de frente. «Basta», repitió. El hombre sonrió. «¿Basta qué?», murmuró, inclinándose más cerca. El segundo se movió detrás de él, disfrutando del espectáculo. El tercero ya no miraba hacia dentro del hotel. Su atención estaba fija en ellos, expectante. Entonces el primero la tocó otra vez, esta vez en el brazo, con más fuerza. Fue el detonante. Ella se apartó con un movimiento rápido y seco, liberándose de su agarre. El golpe de su mano contra su pecho resonó como un chasquido. Él retrocedió, sorprendido. Luego soltó un insulto. La expresión de su rostro cambió. La ebriedad se mezcló con el enfado. El segundo intervino, adelantándose un paso, y su cuerpo bloqueó el poco espacio que quedaba. Ella ya no tenía salida. Podía sentir el borde de la columna contra la espalda y el aire cada vez más pesado. Las luces de la terraza parpadearon un instante. En el reflejo del vidrio, alcanzó a ver las figuras distorsionadas de todos ellos. 3 hombres, una mujer, y detrás, dentro del salón, el resplandor dorado del lujo que seguía ajeno a todo. Pensó que, si gritaba, nadie la oiría, y sin embargo no era el miedo lo que dominaba su cuerpo. Era la furia contenida, la indignación de saberse atacada en un lugar donde la justicia se celebraba con discursos. El primero volvió a hablar, una amenaza disfrazada de broma. Sus palabras estaban cargadas de una arrogancia tan antigua como el mundo. La mujer lo escuchó sin apartar la vista. No valía la pena discutir. Las palabras eran inútiles. En cambio, se centró en respirar, en calcular de nuevo, en recordar lo que Chuck le había enseñado. Movimientos simples, precisos, sin desperdicio. Su mente, fría como una máquina, ignoraba el temblor que amenazaba con subirle por las manos. Cuando él la tomó del brazo otra vez, ella no tiró hacia atrás. Giró hacia él, utilizando su propio impulso para liberarse. Fue un movimiento instintivo, un pequeño acto de defensa que lo descolocó. Él gruñó, sorprendido, y el segundo avanzó para intervenir. En ese momento, la tensión alcanzó su punto máximo. Los 3 la rodeaban. La mujer, atrapada entre la pared y sus cuerpos, levantó las manos con calma, no en señal de rendición, sino para proteger el espacio inmediato alrededor de ella. El primero levantó la voz. «Nadie te va a oír», dijo con una sonrisa sucia. «Así que sé amable». Fue entonces cuando ella vio el destello en el vidrio. Un reflejo breve, apenas una sombra moviéndose dentro del hotel. No supo por qué lo notó, quizás por pura intuición. Algo o alguien se acercaba desde el interior. Pero no cambió su expresión. Si mostraba esperanza, ellos la usarían contra ella. Siguió mirándolos, sin parpadear. El primero, irritado por su silencio, la empujó con fuerza. Su espalda golpeó la columna, y el contacto con el mármol le arrancó el aire de los pulmones. Por un segundo, el mundo se volvió ruido. Pero no cayó. Se mantuvo en pie, con la frente erguida, los ojos clavados en él. El golpe había encendido algo dentro de ella. La vergüenza y el miedo se disolvieron, dejando solo una energía pura, feroz. El segundo intentó sujetarla del hombro. Ella se apartó de nuevo, con un movimiento corto, preciso. Su brazo chocó contra su muñeca y lo empujó hacia un lado. El tercero dio un paso adelante, quizás para intervenir, quizás para impedir que ella escapara.
La tensión se transformó en una coreografía involuntaria, un baile entre la violencia y la resistencia. El primero levantó la mano por tercera vez, pero antes de tocarla, ella habló. Su voz sonó más baja que antes, pero tenía una claridad cortante. «No me volverás a tocar». El hombre se detuvo. No por respeto, sino por sorpresa. Nadie le hablaba así, ni en la calle, ni en el trabajo, ni siquiera en los bares donde se creía intocable. Esa pausa fue suficiente para que el eco de sus propias palabras flotara en el aire, llenando el espacio como una sentencia. Detrás de ellos, dentro del hotel, el reflejo en el vidrio se movió otra vez. Ahora más cerca, la figura cruzaba el vestíbulo, dirigiéndose hacia la terraza. Ella no giró la cabeza. Sabía que si lo hacía, los hombres seguirían su mirada. Debía mantenerlos frente a ella, distraídos, centrados en su objetivo inmediato. El primero, confundido entre la furia y la humillación, decidió romper la pausa. Se abalanzó sobre ella, no para golpearla, sino para imponerse físicamente. Pero la mujer ya lo esperaba. Cuando su mano se acercó, ella giró el cuerpo y empujó con el antebrazo hacia arriba, desviando el contacto. El movimiento lo desestabilizó, y él tropezó un paso hacia adelante. En ese instante, la luz del interior se reflejó sobre su rostro, y ella vio claramente la rabia en sus ojos. La escena duró segundos, pero en su mente el tiempo se estiró. Podía oír su propia respiración, el sonido del metal de los cinturones, el roce del tejido contra la piedra. Cada detalle se grababa en su memoria. Sabía que, pasara lo que pasara, recordaría aquella noche con una precisión insoportable. El segundo se movió para sujetarla de nuevo, pero se detuvo de repente. Algo había cambiado. Una presencia nueva había entrado en el espacio. La mujer no tuvo que mirar para saberlo. Lo sintió en el aire, en la manera en que los otros dos reaccionaron sin comprender. El primero giró la cabeza, irritado por la interrupción. Y entonces el silencio se hizo absoluto. Los tres hombres vieron la figura que emergía del interior, envuelta en la penumbra del salón. No hubo palabras, ni advertencias, ni dramatismo. Solo pasos firmes sobre la piedra, un ritmo que imponía respeto. La mujer respiró aliviada sin dejar que se notara. La tormenta que se había estado gestando finalmente había llegado. Y ella, al borde de la violencia, supo que el equilibrio estaba a punto de invertirse. El tiempo pareció detenerse justo en el instante en que la figura cruzó el umbral del salón hacia la terraza. La luz dorada del interior dibujó su silueta con un resplandor que parecía separar el bien del mal con una precisión absoluta. No hubo palabras, ni gritos, ni órdenes. Solo el sonido de pasos, firmes, acompasados, avanzando hacia el aire frío de la noche. Los tres hombres giraron al mismo tiempo, interrumpiendo su círculo alrededor de la mujer. Ella no se movió. Su respiración era un hilo fino, invisible, pero dentro de su pecho el corazón latía con la fuerza de un tambor lejano. En la penumbra reconoció el contorno del sombrero, la rigidez tranquila de los hombros, el modo en que su caminar no necesitaba prisa para imponer respeto. Chuck Norris había regresado. El primer oficial fue el primero en reaccionar. Su expresión se contrajo en una mueca de confusión y fastidio. Tal vez creyó que era un guardia o un invitado curioso. Intentó componer una sonrisa, pero se congeló al notar que el recién llegado no respondía a ella. El silencio entre los cuatro hombres y la mujer se volvió un campo invisible de energía. Ni el viento se atrevía a interrumpirlo. Desde dentro, la música seguía sonando, pero parecía proceder de otro mundo. Chuck no habló de inmediato. Su mirada recorrió la escena con una lentitud que no dejaba lugar a malentendidos. Vio el brazo levantado del primer hombre, la postura tensa de su esposa, la botella rota en el suelo, el reflejo del miedo controlado en sus ojos. No necesitaba más. Había leído combates enteros con menos señales que esas. ¿Todo bien aquí?, preguntó por fin, con voz grave, baja, cargada de una calma que era más peligrosa que la ira. El primer oficial se recompuso con torpeza. «Todo bajo control, señor. Solo hablábamos con la dama», dijo haciendo un gesto de descuido con la mano. «¿Solo hablaban?», repitió Chuck, sin mover un músculo de la cara. La mujer no habló. Sabía que no hacía falta. Las palabras serían un desperdicio.
La verdad ya estaba flotando en el aire, desnuda. Chuck avanzó un paso más, suficiente para que las luces de la terraza iluminaran su rostro. El segundo oficial, el que había estado más ebrio, tragó saliva. La sombra de reconocimiento pasó por sus ojos. Tal vez lo había visto en la televisión, o tal vez en algún póster. Pero lo que comprendió en ese instante no tenía nada que ver con la fama. Comprendió que estaba frente a alguien que no temía. Y los hombres acostumbrados al miedo ajeno no saben cómo reaccionar cuando la valentía entra en escena. El tercero, que seguía junto a la puerta, tanteó el cinturón donde reposaba la funda de su pistola. No llegó a tocarla del todo, solo la rozó, como quien se aferra a un talismán que le devuelve una sensación de control. Chuck lo notó, por supuesto. Su mirada se deslizó hacia él sin cambiar de expresión. No hubo amenaza en ella, solo un recordatorio silencioso. No era prudente intentar nada. La mujer dio un paso atrás, liberándose del muro de cuerpos que la había mantenido atrapada. No se refugió detrás de su esposo. Se colocó a su lado. La distancia entre ambos era exacta, como si el mundo entero hubiera estado diseñado para ese gesto. Chuck inclinó ligeramente la cabeza, sin apartar la vista de los tres hombres. «Quiero que den un paso atrás», dijo con calma. El primero lo hizo casi de inmediato, aunque quiso disimularlo como un movimiento casual. El segundo tardó más. Sus ojos brillaban con una mezcla de confusión y resentimiento. El tercero permaneció inmóvil. El aire entre ellos parecía un hilo a punto de romperse. Chuck no alzó la voz, pero la tensión en su tono bastó para que las órdenes tuvieran peso. Dije atrás. Entonces el tercero, el más soberbio, sonrió con desdén. «¿Y quién diablos es usted para darnos órdenes?», espetó con la lengua pesada. Chuck lo miró, y en su silencio había algo más cortante que cualquier palabra. El hombre se tambaleó ligeramente, incómodo, y soltó una risa nerviosa. Intentó recuperar terreno. «Somos la ley», dijo enfatizando la palabra ley como si fuera una armadura. «No», replicó Chuck. «La ley está adentro, sirviendo copas para recaudar dinero que proteja a los que ustedes lastiman». El golpe no fue físico, pero el impacto fue real. El primero bajó la vista, el segundo masculló una maldición, el tercero tensó los hombros. Chuck avanzó otro paso, y su presencia llenó todo el espacio. No necesitaba levantar los puños. Su cuerpo hablaba por él. Era la serenidad de quien sabe exactamente lo que va a pasar. El primero, quizá por orgullo o por embriaguez, decidió dar un paso hacia adelante. Fue un error. Chuck lo vio venir antes de que el movimiento se completara. Con una rapidez medida, interceptó el brazo que se extendía, giró la muñeca en un ángulo que quebraba la intención sin romper el hueso y lo empujó hacia el suelo. El oficial cayó de rodillas, soltando un gemido de sorpresa más que de dolor. El sonido del impacto fue breve y limpio. El segundo reaccionó tarde. Lanzó un golpe descoordinado, torpe, que Chuck esquivó con un paso lateral. Con el mismo movimiento, le agarró la chaqueta por el hombro y lo impulsó hacia la barandilla. El cuerpo del hombre chocó contra el metal y se desplomó, sin aire, pero ileso. El tercero, que ya había liberado el broche del arma, ni siquiera llegó a sacarla. Chuck le tomó el antebrazo con una precisión quirúrgica, giró la mano hacia abajo y bloqueó la articulación. El oficial soltó un alarido ahogado y se inclinó por reflejo, incapaz de resistir el control. En un segundo, los tres estaban neutralizados, ninguno herido de gravedad, pero todos fuera de combate. El silencio que siguió fue total. Ni la mujer respiró. Chuck los miró, uno por uno, con esa expresión inmutable que solo los hombres disciplinados conocen. «Esto termina aquí», dijo despacio. Sus palabras no eran una amenaza, sino un decreto. Los oficiales permanecieron inmóviles, jadeando, intentando recuperar la dignidad perdida. La mujer observaba la escena con una mezcla de alivio y asombro. No había brutalidad en los movimientos de su esposo, ni rastro de venganza, solo la precisión de alguien que sabía exactamente cuánta fuerza usar para detener el mal sin volverse parte de él. La puerta del salón se abrió de golpe, y el sonido del interior irrumpió como una ola. 2 guardias del hotel aparecieron corriendo, alertados por el ruido del metal y los cuerpos. Se detuvieron en seco al ver lo que ocurría. La escena ante ellos parecía extraída de una película.
pero la tensión era demasiado real. Chuck dio un paso atrás, sin perder de vista a los tres hombres. «Llamen a la dirección del hotel», dijo, «y que avisen a la policía de distrito, no a los de esta unidad». Los guardias dudaron, pero la firmeza en su tono los convenció. Uno salió corriendo de inmediato. El otro se quedó, indeciso, mirando a los tres uniformados en el suelo. Uno de ellos intentó incorporarse, pero la mirada de Chuck lo detuvo. Dentro del salón, la música había cesado. Los invitados, alertados por los murmullos, comenzaban a asomarse hacia la terraza. El aire se llenó de preguntas, de curiosidad contenida, de incredulidad. Nadie comprendía del todo qué había sucedido. Chuck tomó la mano de su esposa, no como un gesto teatral, sino como una confirmación. Ella seguía temblando por dentro, aunque su rostro permanecía sereno. Un murmullo se extendió entre los asistentes que salían. Las luces de los móviles comenzaron a parpadear. El lujo de la gala se había convertido, en cuestión de segundos, en un escenario de realidad cruda. Chuck no apartó la vista de los tres hombres. Su voz, cuando habló de nuevo, fue aún más tranquila. «Sus nombres quedarán registrados», dijo, «y esta vez no habrá silencio que los proteja». Los tres oficiales evitaron su mirada. La autoridad, en ese momento, ya no pertenecía a sus placas ni a sus uniformes. Había cambiado de dueño y el cambio era irreversible. La mujer respiró hondo. La noche, que antes había sido su enemiga, se había vuelto testigo. Minutos después, la dirección del hotel llegó acompañada por el jefe de seguridad. Se produjo un intercambio breve, urgente. Se revisaron las cámaras. Las imágenes estaban intactas. Todo había sido grabado. Las pruebas eran irrefutables. Chuck no necesitó explicar nada. Su presencia y la de su esposa bastaban para legitimar la historia. Cuando llegaron las patrullas del distrito vecino, los guardias locales abrieron paso con torpeza. Los tres hombres fueron esposados. Aún trataban de conservar la compostura, pero el temblor de sus manos los traicionaba. El jefe de los recién llegados observó la escena con expresión de incomodidad. Sabía lo que significaba arrestar a otros oficiales, pero el deber era el deber, y las cámaras no dejaban margen. Mientras tanto, Chuck y su esposa se apartaron hacia un lado. Ella no habló durante un buen rato. Miraba las luces de los coches reflejadas en el suelo húmedo. Escuchaba el murmullo de las radios, el zumbido de las cámaras que los grababan a escondidas. La sensación no era de triunfo. Era otra cosa, más profunda, más dura. La comprensión de que la violencia no termina con el golpe detenido, sino con lo que se hace después. Chuck lo sabía también. Se acercó a ella, le rozó el hombro con suavidad. «Ya pasó», susurró. «No», respondió ella. «Apenas comienza». Él la miró, sin necesidad de preguntar a qué se refería. Entendía el peso de esa frase. El castigo de los culpables era solo una parte. Lo que vendría después sería más difícil. Cambiar lo que había permitido que esto ocurriera. Las luces de los coches iluminaron por última vez la terraza. Los tres hombres fueron conducidos hacia el vehículo policial. En el aire quedaba el olor a metal y a piedra húmeda. Y sobre las losas, una mancha de vino que parecía sangre pero no lo era. Todo había terminado sin tragedia, pero con una lección indeleble. Dentro, el director del hotel trataba de recomponer la calma. Algunos invitados regresaron al salón, otros se marcharon en silencio, incapaces de reconciliar el lujo con la realidad que acababan de presenciar. La música no volvió a sonar esa noche. Chuck y su esposa permanecieron unos minutos más al borde de la terraza. Ninguno habló. Ella apoyó la mano en la barandilla, el mismo lugar donde antes había sentido el miedo. Ahora ese miedo ya no estaba. Lo había dejado atrás, junto con el eco de las risas, junto con las manos que habían creído poseer el derecho de tocar. El aire volvió a moverse, trayendo consigo el olor del bosque. El peligro se había disuelto, pero el silencio seguía siendo el mismo. Solo que ahora no era vacío. Era un silencio lleno de significado, un silencio que hablaba. Y en ese silencio, bajo la luna y las luces aún temblorosas, nació algo que ninguno de ellos olvidaría. El principio de una justicia que ya no dependería de discursos, sino de actos. El ruido de los motores se alejó poco a poco por el camino.
Cuando el último destello azul desapareció entre los árboles, Chuck tomó la mano de su esposa y la condujo hacia el interior del hotel. Detrás de ellos, la terraza quedó vacía, bañada por una luz que parecía más pura, más limpia. Era el mismo lugar, pero el mundo, de algún modo, ya había cambiado. La madrugada había caído sobre la ciudad como una manta pesada, cubriendo las calles con un silencio que no era de paz, sino de digestión. Todo lo que había ocurrido en el hotel seguía flotando en el aire, como una electricidad invisible que hacía vibrar los cristales y los nervios de quienes habían sido testigos. Chuck y su esposa permanecieron sentados en una sala lateral, lejos de los murmullos y las miradas que aún se filtraban desde el salón principal. La dirección del hotel les había ofrecido privacidad, té caliente, disculpas, pero nada de eso podía borrar la tensión que los rodeaba. En el exterior, los vehículos policiales seguían allí, iluminando la fachada con luces alternadas que cortaban la oscuridad en fragmentos de azul y blanco. El jefe de distrito revisaba los reportes junto a dos agentes que escribían en silencio. La cámara de seguridad había registrado cada segundo. La grabación mostraba el momento exacto en que los tres hombres habían llegado, el asedio en la terraza, la resistencia de ella, la intervención de Chuck, la inmovilidad posterior. Cada fotograma era una prueba irrefutable de lo ocurrido, una verdad objetiva que ya nadie podía negar. Por primera vez, los agresores no tendrían el refugio del silencio ni de la jerarquía. Su propio uniforme sería la evidencia de su caída. El jefe de distrito, un hombre de rostro curtido por años de decepciones, sabía lo que aquel caso significaba. Había visto demasiados informes archivados por falta de pruebas, demasiadas denuncias enterradas bajo montañas de burocracia. Pero esa noche no sería una más. Cuando miró el video, vio algo más que una agresión. Vio el espejo de una institución que había olvidado su propósito. Su mirada pasó de la pantalla a la mujer, que permanecía en silencio, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Había en su postura una dignidad que desarmaba cualquier intento de compasión. No era una víctima esperando consuelo. Era una testigo dispuesta a sostener la verdad. Chuck a su lado se mantenía sereno. Había hablado lo justo. Había descrito los hechos con precisión, sin adornos, sin dramatismos. Su voz era la de un hombre que había pasado su vida viendo el mal en demasiadas formas y sabía reconocerlo en cuanto lo tenía enfrente. Lo que más impresionaba a los oficiales presentes no era su fama, sino la calma con que relataba una escena que, en otros labios, habría sido una historia de furia. Él no hablaba de venganza, sino de responsabilidad. Afuera la prensa comenzaba a congregarse. Los rumores se habían propagado como fuego. Al principio eran simples murmullos. Un altercado, una pelea, un escándalo con policías. Pero pronto alguien pronunció el nombre de Chuck Norris, y el rumor se volvió noticia. Las cámaras se alinearon frente a las puertas del hotel. Los reporteros gritaban preguntas. Los micrófonos buscaban capturar cualquier palabra. Los empleados del hotel intentaban mantener la calma, guiando a los invitados que aún quedaban hacia sus autos, mientras la fachada se llenaba de flashes y voces que pedían explicaciones. La mujer observó la escena desde la ventana. No sentía miedo ni vergüenza, solo una profunda incomodidad. Aquella exposición la irritaba. No quería convertirse en el rostro de una tragedia que había resistido por sí misma. Pero comprendía que lo sucedido ya no les pertenecía. Era más grande que ellos. Las imágenes de las cámaras, los testimonios, los informes. Todo se convertiría en un símbolo. Y los símbolos tienen la fuerza de cambiar estructuras, o al menos de sacudirlas. El jefe de distrito regresó con un fajo de papeles y los colocó sobre la mesa. Habló con voz grave, casi paternal. «Los tres están bajo custodia», dijo. «Esta vez no saldrán con una suspensión o una disculpa. Hay pruebas suficientes para llevarlos a juicio». Chuck asintió, sin gesto de satisfacción. «Eso no los devolverá a quienes ya dañaron», respondió. «No», admitió el jefe, «pero evitará que lo repitan». El silencio se instaló de nuevo. La mujer tomó la taza de té entre las manos, ya fría, y murmuró. «No quiero que esto se convierta en espectáculo. No quiero ver mi nombre en los titulares». El jefe la miró con respeto. «Entiendo, señora, pero no puedo garantizarlo». Chuck posó su mano sobre la suya. «Haremos lo correcto», dijo,
con la serenidad de quien sabe que las decisiones justas a veces duelen. Cuando salieron del hotel, la multitud de periodistas se abalanzó con una violencia que contrastaba con la escena que acababan de dejar atrás. Luces, voces, micrófonos, preguntas lanzadas al aire. ¿Qué sucedió en la terraza? ¿Es cierto que usted intervino físicamente? ¿Planea presentar cargos? ¿Cree que hubo abuso de autoridad? Cada pregunta era una bala, cada flash un golpe de luz. Chuck se detuvo en los escalones, levantó una mano y el tumulto se aquietó por instinto. No pronunció discurso, ni buscó moralizar. Dijo simplemente, la justicia no se defiende con palabras, sino con actos. Lo que hicimos esta noche fue impedir un crimen. Lo demás corresponde a las autoridades. Su tono no dejaba espacio a la especulación. Tomó a su esposa del brazo y continuaron hacia el coche. Los flashes los siguieron hasta que las puertas se cerraron. Adentro, el ruido exterior quedó reducido a un zumbido distante. Ella se recostó contra el asiento, agotada, mirando el reflejo de las luces rojas y azules que bailaban sobre el vidrio. Chuck arrancó sin decir palabra. Sabía que el silencio en ese momento era el único refugio que valía la pena conservar. Durante los días siguientes, la noticia se expandió por todo el país. Los titulares variaban según el medio, pero todos coincidían en la esencia. 3 policías arrestados tras intento de agresión en gala benéfica. Intervención de Chuck Norris frustra ataque en evento de caridad. Escándalo policial sacude fundación contra el abuso. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Las redes sociales se llenaron de comentarios, debates, videos del momento del arresto, imágenes de la pareja saliendo del hotel. Había indignación, pero también esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, la gente veía a la justicia reaccionar con claridad, sin matices. En los noticieros, los analistas discutían el caso. Algunos se centraban en la figura de Chuck, otros en la corrupción institucional que el episodio revelaba. Las historias de otras víctimas comenzaron a surgir, mujeres que habían callado por miedo, empleados que habían presenciado abusos, denuncias que habían quedado archivadas. Era como si el país entero despertara de una hipnosis colectiva. La mujer seguía todo eso desde la distancia. Rechazó las entrevistas, ignoró las llamadas. Se refugió en casa, donde el silencio era un aliado, no un enemigo. Pasaba las tardes revisando cartas y mensajes que llegaban de desconocidos. Agradecimientos, confesiones, súplicas de ayuda. Al principio las guardaba sin leer, luego empezó a responder algunas, con palabras sencillas, sin dramatismo. Cada testimonio era una herida abierta que el mundo le había mostrado, y no podía fingir que no existían. Una tarde, mientras el sol se filtraba por las cortinas, Chuck entró con un sobre en la mano. «Es del abogado de la fundación», dijo. «Quieren saber si asistirás al evento de esta semana». Ella lo miró, dudando. «No sé si debería. Todo se ha vuelto demasiado público». Él se sentó frente a ella. «Justamente por eso. Si te escondes, el mensaje se diluye. Si hablas, el miedo cambia de dueño». Sus palabras quedaron suspendidas entre ellos. Ella pensó en la noche del hotel, en las risas, en el miedo, en la mirada vacía de los hombres que creyeron tener derecho a todo. Pensó también en las mujeres que no tuvieron quien las defendiera. Finalmente asintió. «Iré», dijo, «pero no hablaré de mí. Hablaré de ellas». El día del evento, el auditorio estaba lleno. No era una gala de lujo, sino una reunión sencilla, con periodistas, abogados, víctimas y activistas. Cuando ella subió al estrado, el silencio se hizo absoluto. No llevaba joyas ni maquillaje exagerado. Su presencia bastaba. Tomó el micrófono con calma y habló sin leer. Su voz era suave, pero firme. «El silencio no es neutral», dijo. «Cuando callamos ante la injusticia, nos convertimos en parte de ella. Lo que ocurrió aquella noche no fue un accidente. Fue el resultado de una cultura que confunde autoridad con poder. Y eso debe cambiar. No hablo por mí, sino por todas las que no pudieron hablar». Sus palabras fueron recibidas con un aplauso que no era de entusiasmo, sino de respeto. Chuck la observaba desde la primera fila, con una mezcla de orgullo y melancolía. Sabía que ese momento era más grande que cualquier gesto heroico.
Ella no había sido salvada, se había salvado a sí misma y ahora estaba dispuesta a salvar a otros. Esa misma semana, la Fundación anunció un nuevo programa, una iniciativa para ofrecer asesoría legal y psicológica gratuita a víctimas de abuso policial. Chuck donó los fondos iniciales, pero dejó claro que la dirección estaría en manos de su esposa. Ella entiende mejor que nadie lo que está en juego, dijo durante la conferencia de prensa. La noticia recorrió los medios. Las donaciones comenzaron a llegar desde todo el país. En cuestión de semanas, el proyecto tomó forma. Abogados voluntarios, terapeutas, activistas, todos unidos bajo una causa común. La mujer trabajaba cada día con energía renovada. Su propósito era claro: transformar la rabia en estructura, el dolor en acción. Pero no todo fue sencillo. Los viejos poderes reaccionaron. Algunos sectores intentaron desacreditarla, acusarla de exagerar, de buscar protagonismo. Sin embargo, cada ataque era respondido con hechos, con datos, con la serenidad que solo otorga la verdad. Pronto comprendieron que no podían destruir lo que estaba construido sobre la integridad. En las semanas siguientes, los 3 policías fueron formalmente acusados. Sus antecedentes salieron a la luz: denuncias previas ignoradas, conductas violentas encubiertas, favores políticos. Los medios ya no hablaban solo de un escándalo, sino de un patrón. La caída de aquellos hombres se convirtió en símbolo, pero más importante aún fue lo que surgió después. Un país entero comenzó a mirarse en el espejo, a cuestionar su relación con la autoridad, a exigir transparencia. Una noche, mientras el reloj marcaba las 11, Chuck y su esposa se sentaron en el porche de su casa, rodeados de silencio. El aire olía a lluvia próxima. Ella apoyó la cabeza en su hombro. A veces pienso, dijo en voz baja, que esa noche nunca terminará. Él la abrazó con suavidad. Tal vez no, respondió, pero si no termina, es porque todavía hay algo que corregir. Ella sonrió apenas. ¿Y crees que vale la pena? Siempre, dijo él. Detener a 3 hombres fue fácil. Lo difícil es arreglar el mundo que los hizo así. El viento sopló entre los árboles, y la lluvia empezó a caer con lentitud, purificando el aire. En la distancia, el sonido del trueno no era amenaza, sino promesa. Porque a veces la tormenta no llega para destruir, sino para limpiar. Y esa noche, bajo el resplandor intermitente del relámpago, ambos supieron que el cambio ya había comenzado. El amanecer se filtraba lentamente entre las montañas, tiñendo el horizonte con una luz pálida que parecía dudar antes de posarse sobre el mundo. En la casa de campo donde Chuck y su esposa se habían refugiado, después de semanas de ruido mediático, el silencio tenía un peso diferente. Un silencio maduro, lleno de pensamientos que aún no se habían dicho. El aire olía a tierra húmeda, a café recién hecho, a calma. Y sin embargo, debajo de esa tranquilidad, la realidad seguía respirando con fuerza. Lo ocurrido en la gala no había terminado, solo se había transformado. Ella se levantó temprano, incapaz de dormir. Caminó descalza por la sala, observando los titulares de los periódicos que se apilaban sobre la mesa. Cada uno contaba una parte de la historia, pero ninguno lograba capturarla por completo. En algunos, su rostro aparecía como símbolo de valentía. En otros, su silencio era interpretado como orgullo. Pero lo que los medios no entendían era que su lucha no era personal. No se trataba de reivindicar una herida, sino de abrir un camino. Fuera, el sonido del motor de una camioneta interrumpió la quietud. Chuck apareció en el umbral, llevando una caja de herramientas y la sonrisa discreta de quien prefiere la acción al discurso. El techo del establo tiene goteras, dijo con naturalidad, como si las últimas semanas no hubieran cambiado el rumbo de sus vidas. Ella asintió, agradeciendo en silencio ese intento de devolver normalidad a un mundo que se había vuelto demasiado grande para ambos. Pasaron la mañana en labores sencillas. Él martillaba, reparaba, movía cosas. Ella ordenaba papeles, revisaba correos, respondía mensajes. Pero bajo esa rutina había algo distinto, un propósito. Las cartas que seguían llegando no eran solo muestras de apoyo. Había testimonios desgarradores, relatos de mujeres que habían enfrentado la misma clase de abuso, de familias rotas por el miedo,
de jóvenes que querían creer que la justicia aún era posible. Cada palabra, cada historia, era una chispa que encendía su convicción. Al mediodía, recibió una llamada del abogado de la fundación. «Ya tenemos el respaldo legal», dijo con voz contenida. «El proyecto puede presentarse oficialmente la próxima semana. La respuesta del público ha sido abrumadora. Hay donaciones suficientes para abrir 3 oficinas en diferentes estados». Ella permaneció en silencio un instante, procesando lo que eso significaba. Lo que había empezado como una reacción ante el horror, ahora tomaba la forma de una estructura concreta. Una red que no solo atendería a víctimas, sino que también investigaría, denunciaría y acompañaría los procesos judiciales. Era el inicio de algo más grande que ella, más grande que Chuck, más grande incluso que la noche del hotel. Por la tarde, mientras el sol caía lentamente, decidió visitar la ciudad. Quería ver de cerca las oficinas donde empezaría a funcionar el programa. Chuck insistió en acompañarla. El camino serpenteaba entre colinas cubiertas de pinos, y el aire de noviembre se filtraba por las rendijas del coche con olor a hojas secas. Ella miraba por la ventana, recordando las últimas semanas, los interrogatorios, los titulares, los mensajes de apoyo, las amenazas veladas que también habían llegado, porque toda verdad que incomoda genera resistencia. Pero nada de eso la desviaba. La ciudad estaba viva, bulliciosa, como si el mundo siguiera su curso sin detenerse a mirar la historia que allí había nacido. Frente a un edificio de piedra clara, un grupo de voluntarios los esperaba. Jóvenes abogados, psicólogas, periodistas, todos los recibieron con respeto y entusiasmo. Ella recorrió las instalaciones en silencio, tocando las paredes recién pintadas, observando los escritorios vacíos que pronto se llenarían de expedientes. «Aquí empezará algo», dijo por fin, «algo que no podrá detenerse». Chuck sonrió con ese orgullo discreto que se expresa mejor con una mirada que con palabras. Sabía que su papel no era guiarla, sino acompañarla. Ella había encontrado una misión, y en esa misión había redescubierto su propia voz. En los días que siguieron, el país entero habló de la nueva fundación. Algunos la llamaron un gesto simbólico, otros una revolución silenciosa. Lo cierto es que, por primera vez, las historias de abuso dentro de las fuerzas de seguridad no eran recibidas con incredulidad, sino con atención. Los fiscales abrían carpetas olvidadas, los medios pedían rendición de cuentas, y en los cuarteles, el miedo comenzaba a cambiar de lado. Una noche, mientras revisaba documentos en la oficina improvisada del proyecto, la mujer encontró entre las cartas una que no llevaba remitente. Dentro había solo una frase escrita con letra temblorosa. «Gracias por no gritar. Gracias por resistir. Gracias por hacer que el mundo nos escuche». Las palabras la conmovieron más que cualquier aplauso, porque comprendió que a veces el heroísmo no está en la fuerza con que se responde, sino en la calma con que se sobrevive. Chuck llegó poco después, con 2 cafés en la mano. La encontró mirando la carta, inmóvil. «¿Otra historia?», preguntó con suavidad. «Sí», respondió ella, «pero esta no pide ayuda, solo agradece». Él se sentó a su lado. «Eso significa que estás cambiando algo». Ella asintió. «Ojalá, pero cambiar el mundo es lento. Lo importante», dijo él, «es que empezaste a moverlo». El silencio entre ambos fue largo, pero no incómodo. Afuera la ciudad vibraba con vida, y las luces del tráfico parecían pulsar al ritmo de algo nuevo. Los días continuaron, y el proyecto creció más rápido de lo que nadie esperaba. Llegaron voluntarios de todas partes, abogados retirados, jueces, médicos. Se abrieron líneas de emergencia, se firmaron acuerdos con universidades y organismos internacionales. La prensa, que al principio había tratado el caso como una curiosidad sensacionalista, empezó a cubrirlo con respeto. Ya no hablaban solo de la esposa de Chuck Norris, sino de la fundadora de un movimiento. Mientras tanto, los 3 exoficiales esperaban su juicio. Los medios los mostraban esposados, cabizbajos, con la mirada perdida. Intentaron justificar sus actos, culpar al alcohol, al estrés, al malentendido. Pero las imágenes eran claras, y la justicia, por una vez, avanzaba con firmeza. La grabación de las cámaras del hotel fue presentada como prueba. Ningún argumento pudo torcer los hechos. Fueron condenados.
No por el nombre de la víctima, ni por la fama del testigo, sino por la evidencia. Y esa diferencia lo cambió todo. El día de la sentencia, ella no asistió al tribunal. No necesitaba verlo. Prefirió quedarse en la oficina, trabajando. Sabía que aquel momento no era el fin, sino apenas un símbolo. Cuando el abogado llegó con la noticia, ella se limitó a asentir. No me alegra, dijo, pero me da esperanza. Esa noche en su casa prepararon la cena juntos. Habían aprendido a disfrutar de lo simple, a celebrar sin ruido. Mientras cortaban pan y servían el vino, Chuck la miró y dijo, ¿sabes lo que más me impresiona? ¿Qué? Que la gente sigue hablando de lo que hicimos esa noche, pero lo importante no fue lo que hicimos. Fue lo que decidiste después. Ella sonrió con ternura. No lo decidí, dijo. Fue la única forma de seguir adelante. Después de cenar, salieron al jardín. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas que parecían más cercanas que nunca. El aire olía a hierba recién cortada, y el sonido de los grillos era lo único que rompía el silencio. Chuck se sentó en el banco de madera y ella se apoyó en su hombro. ¿Crees que esto durará?, preguntó en voz baja. Nada dura para siempre, respondió él. Pero algunas cosas cambian el rumbo de lo que viene después. Ella lo pensó un momento. Eso me basta. Pasaron un largo rato sin hablar, mirando el cielo. La noche no tenía ya la sombra de aquella otra, la del hotel. Esta era distinta, limpia, casi nueva. En algún lugar, lejos de allí, otras personas estaban escribiendo cartas, haciendo denuncias, creyendo de nuevo en la posibilidad de ser escuchadas. Y aunque ella no las conocía, sabía que estaban unidas por el mismo hilo invisible. La convicción de que el silencio ya no era opción. Cuando entraron de nuevo en la casa, el reloj marcaba medianoche. Sobre la mesa, el teléfono parpadeaba con un nuevo mensaje. Era del abogado de la fundación, primera víctima protegida oficialmente bajo el programa. Ha sido trasladada a un refugio seguro. Ella lo leyó y por primera vez en semanas sonrió sin esfuerzo. Empieza el verdadero trabajo, dijo. Chuck la observó con esa mezcla de admiración y amor que solo se da entre dos personas que han sobrevivido juntas al peligro. Y tú estás lista para eso. Ella asintió, respirando profundamente. Sí, pero esta vez no estoy sola. La madrugada los envolvió de nuevo, y el silencio volvió a llenarlo todo. Pero era un silencio distinto, de paz y propósito. Afuera, el mundo seguía girando, lento pero seguro, movido por pequeñas fuerzas invisibles. Una palabra dicha a tiempo, una verdad revelada, una decisión tomada sin miedo. En los meses siguientes, la fundación se consolidó. Los casos atendidos se multiplicaron, y por primera vez, los informes de abuso dejaron de terminar en archivadores olvidados. Cada historia encontraba seguimiento, cada víctima un nombre, una voz, un espacio donde reconstruirse. La mujer, que había pasado del horror a la acción, se convirtió en referente. No por buscarlo, sino por merecerlo. Y aunque cada día era una batalla contra la indiferencia, ella no flaqueaba. A veces, al final de la jornada, cuando todos se habían marchado y el edificio quedaba vacío, subía a la terraza de la oficina y miraba la ciudad iluminada. El viento le movía el cabello, y el ruido lejano de los coches le recordaba que el mundo nunca duerme del todo. Pensaba en aquella noche lejana, en los hombres que creyeron que podían callarla, en la cámara que registró su valentía, en la mirada de Chuck al aparecer, y comprendía con una certeza serena que el verdadero final no era castigar a los culpables, sino construir un futuro donde ya no existieran. Así, con el paso del tiempo, el escándalo se transformó en legado. Las noticias dejaron de hablar de ella y empezaron a hablar del movimiento. Las víctimas encontraron representación. Las instituciones comenzaron a reformarse. Y aunque quedaba mucho por hacer, lo imposible ya había ocurrido. El miedo había cambiado de dirección. Una tarde de verano, durante la inauguración de una nueva sede, un periodista le preguntó si consideraba que la justicia finalmente se había hecho. Ella pensó unos segundos antes de responder. La justicia no se hace, dijo con una calma que desarmó a todos. Se construye día tras día con las manos de quienes deciden no rendirse.
Y esa frase se convirtió en el lema de la fundación. Esa noche, cuando regresaron a casa, Chuck y ella se sentaron otra vez en el mismo banco del jardín. La brisa era cálida y las luciérnagas danzaban entre los arbustos. Él tomó su mano y dijo, casi en un susurro, ¿recuerdas cuando todo esto parecía imposible? Ella sonrió, mirando las luces del horizonte. Sí, pero a veces, lo imposible solo espera a que alguien diga que ya es hora. El viento sopló suave, y el eco de sus palabras se mezcló con el murmullo del campo. En algún lugar lejano, una mujer desconocida abría una carta que llevaba el sello de la fundación. En ella, una frase escrita por la misma mano decía, «No estás sola». Y así, sin estridencias, sin titulares, la justicia siguió su curso. No como un golpe, sino como un eco. Un eco que ya no pertenecía a una historia, sino a un movimiento que había nacido de la oscuridad y crecía, día tras día, hacia la luz. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Mira las siguientes historias del canal y comparte este video para que más personas puedan verlo.